Centro del Riñón Guadalajara, Hospital Country 2000 y FR Seguros presentan. Sean bienvenidos a Torre Médica, su programa de especialidades. En la conducción queda con ustedes el doctor Julio Ramos, doctor Riñón. Gracias, maestro Lalo, por esa cordial bienvenida y gracias a ustedes por recibirnos semana a semana a través de sus pantallas. En esta edición que tenemos para hoy, pues obviamente vamos a hablar sobre algo muy importante que yo creo que pudiéramos pensar que está sobrediagnosticado, el trastorno de déficit de atención. Nos acompaña hoy un equipo de profesionales en el área de la neurología en el ámbito pediátrico y bueno, para hoy tenemos Prevenir para Vivir, algo muy importante, muy interesante, que es saber más sobre el cuidado patrimonial. ¿Y qué tenemos para hoy, Milalo? Platícame, por favor. Con mucho gusto, Julio. Este día contaremos con la presencia del doctor José de Jesús Colón hablando sobre el diagnóstico y abordaje del déficit de atención. También estará la maestra Verónica Salcedo compartiendo datos interesantes sobre este trastorno. No te pierdas Torre Tips, Torre Urbana, Prevenir para Vivir y Mesa de Expertos. ¡Iniciamos! Y aquí estamos de regreso ya en tu programa Torre Médica, un programa de especialidades. Con un amigo, el doctor José Jesús Colón. Hola, Julio, ¿cómo estás? Bien, gracias. Y bueno, gracias por aceptar la invitación a tu programa Torre Médica, donde vamos a charlar algo sobre el tema de déficit de atención. Quizás habremos escuchado algo sobre esta cuestión, pero es importante, José, que le dejemos claro a la gente que si entendemos el funcionamiento de esa maravillosa máquina llamada cerebro, será más sencillo entender por qué entramos en fases de mal funcionamiento, ¿cierto? Así es. Veo que correcto. por aquí nos trajiste algo de ejemplo para describir las partes y cómo funciona nuestro cerebro. Claro que sí. Miren, el cerebro es una estructura anatómica muy importante ya que regula todas las funciones de nuestro cuerpo y el cerebro básicamente va a tener 4 componentes. En la parte de adelante tenemos el lóbulo frontal, que es la parte del cerebro más desarrollada que tiene que ver con las funciones mentales y los movimientos voluntarios. Hacia los lados tenemos el lóbulo temporal, el cual se encarga de la función de la memoria y la percepción del sonido. Y ya más hacia atrás tenemos los lóbulos parietales, son simétricos de cada lado y aquí está integrada la función de la percepción de la sensibilidad, principalmente. Y en la parte de atrás finalmente tenemos los lóbulos occipitales. Aquí se integra la función visual. Ok. Algo de lo que la gente tenemos que tener claro es que si identificamos la funcionalidad, muchos procesos que se llevan a cabo, entenderemos por qué ciertas partes del cuerpo que dominan y coordinan todos estos procesos, si se afectan, se altera esta condición, ¿cierto? Así es. Y hablando específicamente, José, el trastorno de déficit de atención o hiperactividad, que de alguna manera está descrito en guías internacionales, en guías nacionales de salud, porque obviamente afecta de manera más importante a nuestros menores porque es el momento en el que mayormente o oportunamente puede ser detectado y atendido. Pero yo te decía cuando surgió la invitación, porque quiero decirles que al doctor José Jesús tuvimos la oportunidad de ser uno más de los casos de los profesionales del ámbito de la salud que mandaron su currículum a nuestro programa y vimos la importancia que tenía este tema y lo invitamos para que fuera el desarrollador de un tema tan importante. Yo te decía, hasta por mensaje lo platicamos, que yo considero que el déficit de atención de repente está mal abordado, está algunas veces sobrediagnosticado y mal medicado. ¿Qué opinas al respecto? Es correcto, ya que este es un síndrome, ¿verdad? Es un conjunto de signos y síntomas en el cual, pues, el que lo padece, pues, va a tener alteraciones en sus funciones ejecutivas y básicamente esas funciones ejecutivas nos van a poder realizar cualquier tipo de acción o cualquier tipo de actividad que queramos. Aquí la situación es de que tenemos que conocer muy bien cuáles son estas funciones ejecutivas
para que podamos saber cuándo está el problema. O sea, primero hay que conocer cuándo funciona normal el cerebro. Aquí tenemos en esta parte de adelante, como les había mencionado anteriormente, el lóbulo frontal, y en el tercio anterior se encuentra la parte prefrontal. Allí es donde se integran las funciones ejecutivas. Básicamente las funciones ejecutivas nos van a permitir planear, organizarnos, poner atención, poder controlar nuestras emociones, poder tener una memoria de trabajo para poder realizar las actividades, ya que ciertas actividades requieren cierto orden y cierto proceso. Para eso tenemos que tener íntegra esta función. En los pacientes o en los niños o jóvenes o adultos que padecen el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, estas funciones pues no se desempeñan adecuadamente. Entonces estamos enfrentándonos ante un trastorno del neurodesarrollo. No es una enfermedad, ya que no hay una causa exacta. Hay varios factores asociados de riesgo que afectan el cerebro, pero no hay una causa. Entonces estamos hablando de un trastorno. Esa es la diferencia entre una enfermedad y un trastorno. Entonces es un trastorno del neurodesarrollo, ya que aparece en las etapas en que el paciente o el niño se está desarrollando, los primeros años de vida. Entonces, si nosotros detectáramos alteraciones en la función ejecutiva en gente ya mayor, de 40, 50, 60 años, no estamos hablando de un trastorno del neurodesarrollo, ahí ya estamos hablando ya de otro tipo de situación. Entonces, este trastorno ya se conoce desde tiempos muy antiguos, ya desde los años 1900, desde ahí ya había evidencia de este trastorno. De hecho, había un médico pediatra de apellido Steele, el cual describió una serie de casos de pacientes pediátricos en los cuales se publicó en la revista Lancet y se pudo observar que todos esos niños tenían ciertas características en las cuales predominaban 3 síntomas principalmente. Esos 3 síntomas es el déficit de atención, la hiperactividad y la impulsividad. Entonces, notaban que cuando tenían esa situación estos niños pues tenían problemas en su ámbito escolar, en su casa, inclusive en todos sus ambientes, con sus compañeros, en cualquier situación. Entonces se llamó la atención sobre eso porque estaba afectándoles la calidad de vida. Platicábamos que el sobrediagnóstico se da de manera a veces inapropiada, la mala medicación. Pero algo que yo creo que es muy importante es que nuestro auditorio y nuestros televidentes conozcan cuáles son los mecanismos o los métodos diagnósticos, además de la buena exploración física del infante. En este caso, ¿por qué me refiero hacia ellos? Porque es el grupo de edad en el que mayormente se diagnostican, porque estamos teniendo variables de conducción y empezamos a notar comportamientos distintos. Así es. Sé que un buen interrogatorio perinatal, es decir, la etapa en la que el embarazo de la madre y los primeros meses de vida tiene un bebé, para poder identificar si existió alguna anomalía en el desarrollo. ¿La prematurez se considera un factor de riesgo? Claro, por supuesto. De hecho, es de los factores más importantes. Más de un 90% de los pacientes que tienen prematurez de antecedente desarrollan este trastorno. Y ese grupo de edad, pues obviamente es alguien a quien le podemos poner un foco de atención y evaluarlo. Estudios como el electroencefalograma o el mapeo cerebral, ¿qué nos aportan para todo esto? Claro. José? Bueno, el diagnóstico de este trastorno del neurodesarrollo o neurobiológico es un diagnóstico clínico. Eso significa que solamente un facultativo o un personal de salud mental puede realizar ese diagnóstico siempre y cuando esté capacitado y formado para poder abordarlo. Por ejemplo, un ortopedista pues es un médico, pero él no está en el ámbito de la salud mental y de esta situación del sistema nervioso. En este caso, los psiquiatras, sobre todo el psiquiatra infanto-juvenil, el psicólogo, el neuropsicólogo, el neurólogo pediatra, los pediatras que están capacitados y que saben de esta situación, que han hecho algún adiestramiento en cuanto a esta entidad, son los que pueden realizar este diagnóstico correctamente. Ahora, el diagnóstico se ve sencillo porque los criterios diagnósticos vigentes actualmente, que son los del Manual de Estadística Mental de la Asociación Americana de Psiquiatría, de trastornos mentales,
establecen un listado de 18 síntomas que tiene el niño o el joven o el adulto. Y esos 18 síntomas van a estar divididos mitad y mitad. La primera mitad de síntomas por falta de atención y la otra mitad por hiperactividad e impulsividad. Entonces, un ejemplo sería uno de falta de atención, los niños que se distraen frecuentemente, que no ponen atención en los detalles, que no terminan sus tareas. Entonces esos son algunos síntomas de inatención, de hiperactividad, esos niños que son muy inquietos, que no pueden estar sentados en su lugar en la escuela, que se están moviendo constantemente, que parece que tienen un motor. Entonces así se hace un listado y vemos nosotros los médicos si el paciente cumple con esos requisitos. Ahora, eso es lo más sencillo, porque puede haber muchos pacientes que aunque tengan otra situación que no sea TDAH o trastorno de déficit de atención e hiperactividad, reúnan esos criterios. Por eso es muy importante lo que tú mencionabas, Julio, de la historia clínica. Un buen interrogatorio. Un buen interrogatorio. Puede ser la base de un diagnóstico, mayormente en padecimientos conductuales. Porque en la neurología y en la neuropsiquiatría y en la neuropsicología, si tú no abordas o si tú no interrogas de manera correcta, sin insistir a veces de más hacia lo que uno a veces sabe que puede haber, no te arrojan más información. Por eso creo que es importante que entendamos que particularmente en el área clínica de la neurología, el buen interrogatorio y la buena exploración física complementada con algunos estudios que descarten otros padecimientos como trastornos convulsivos, lesiones tumorales internas, nos va a cambiar mucho el criterio diagnóstico complementario. Hay que ser más clínico y menos paraclínico. ¿Quiere decir esto? Hay que evaluar mejor al paciente y no pedir estudios innecesarios. Yo te pido, José Jesús, que te quedes conmigo para platicar más a detalle en el área de conclusiones. Claro. Con Vero. Continuamos. Torre Médica, tu programa de especialidades. ¿Sabías que? ¿Sabías que en México se calcula que 2 millones de niños, niñas y adolescentes menores de 14 años sufren trastorno de déficit de atención e hiperactividad? Sintonizas Torre Médica. Aún tenemos más para ti. Centro del Riñón Guadalajara. A tu servicio las 24 horas del día. Atención profesional a pacientes con padecimientos renales. Además, ultrasonido, rayos X, laboratorio y hemodiálisis. Centro del Riñón Guadalajara. Plan de San Luis 1776. Recuerda, abrimos las 24 horas del día. 3823-1001. Responsable sanitario, Dr. Luis Arturo Gómez Hernández. Cédula profesional UDG 6525360. Amigos, la Torre abrió sus puertas. Los martes y jueves son días de Torre Urbana Radio. Un concepto ya al aire que te invita a verlo todo desde una perspectiva propia y positiva. Esto gracias en parte a la información proporcionada por nuestros invitados de primer nivel en vivo, quienes tocan temas fundamentales, como es la música, los deportes, la salud, entre otros. ¿Cierto, Lalo? Es correcto, así es que ya lo saben, martes y jueves de 7 a 8 de la noche. HK 960 de AM, Torre Urbana Radio. ¿Cada que vas al doctor entiendes todo lo que te dice? ¿No? Entonces te invito a que sintonices Torre Médica, tu programa de especialidad, donde con un lenguaje sencillo y directo te explicamos el amplio mundo de la medicina, con invitados expertos en cada emisión. Acompaña al Dr. Riñón los domingos a las 7:30 de la noche en Canal 4 y miércoles a las 7 de la noche por Más Visión. Torre Médica, tu programa de especialidad. Specchia, tu agencia de multimedios publicitarios, como publicidad en restaurantes de la ciudad, espectaculares, vallas móviles, vallas fijas, parabuses, edecanes y activaciones BTL. Specchia. Contáctanos al 33350761 y 38562927. Specchia.com. Ver cómo amanece cada día es algo que no tiene precio. La sonrisa de los más pequeños, saberte una persona exitosa. En Hospital Country 2000 nos esforzamos cada día en buscar tu bienestar y salud con un trato digno y humano. Hospital Country 2000, Avenida Jorge Álvarez del Castillo número 1542, Colonia Chapultepec Country. Teléfono 3854-4500. No te muevas, continuamos en Torre Médica. Torre Tips.
6 tips para que niños con trastorno del déficit de atención puedan realizar tareas. 1. Divide las tareas escolares. Para ello se debe proporcionar una tarea en pequeños pasos, de modo que requiera una persistencia menor. Además, el niño podrá realizarla en menor tiempo. De esta manera se evita que haya distracciones que eviten la culminación de las actividades, logrando mejores resultados. 2. Mejorar la forma en que se dan las órdenes. Para los niños con trastorno del déficit de atención con hiperactividad, puede ser difícil recibir varias órdenes a la vez. Por esa razón debes brindarle instrucciones claras, cortas y de la manera más sencilla que puedas, para que puedan acatarlas y llevar a cabo la actividad. También, si es necesario, trázale pequeñas metas que deba alcanzar. 3. Fomentar su lenguaje interno. Por medio del uso y aplicación de autoinstrucciones, para que de este modo se puedan dirigir las conductas de buena manera. 4. Ayudarlos a ser más flexibles. Al culminar una tarea, invítales a expresar sus opiniones en voz alta. De este modo su lenguaje interno se favorece y se refuerza su capacidad para comunicar y expresar ideas. 5. No prestarles atención mientras realizan una tarea, ya que los niños con trastorno del déficit de atención con hiperactividad pueden distraerse, incluso no culminar las actividades cuando se les regaña o se les hacen observaciones acerca de las mismas. Por eso es recomendable dejarles terminar la misma hasta el final sin interferir. 6. Impulsar su motivación. Puedes brindarle, por ejemplo, una recompensa al culminar una tarea y reconocer cada uno de sus logros alcanzados eficazmente. De esta manera se sentirán competentes y su motivación va a aumentar al realizar cualquier actividad. Para más información visita www.incluyeme.com. Y aquí estamos de regreso otra vez en tu programa Torre Médica, un programa de especialidades. Verónica Salcedo, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Verónica Salcedo es neuropsicóloga y está ayudándonos a concretar más a detalle lo que anteriormente empezamos José Jesús y un servidor hablando sobre el déficit de atención e hiperactividad, contemplando que este es un trastorno. Totalmente. Vero, sabemos que esto es una conjunción de signos y síntomas clínicos muy específicos. Yo mencionaba antes de entrar a cuadro la importancia que tiene que un neuropsicólogo detecte de manera temprana el padecimiento de nuestros niños, pero creo que los centros escolares son el sitio propicio, igual que el hogar, para poder detectar a un niño que tiene una condición de hiperactividad o de déficit y a veces se confunde con otras cosas. ¿Cómo qué, Vero? Totalmente. Mira, normalmente es muy común que el trastorno por déficit de atención y hiperactividad se confunda con un mero problema de conducta que va muy relacionado con falta de reglas en el hogar, con falta de figuras de autoridad, con situaciones psicosociales que están afectando la conducta del niño y que no precisamente son TDAH. El doctor José de Jesús ya nos hizo favor de comentar un poco sobre las características del TDAH y precisamente para esto va la importancia de la evaluación neuropsicológica, ¿no? Para poder detectar estos puntos rojos, estos puntos que realmente nos están dando los criterios diagnósticos y poder hacer un diagnóstico diferencial, poder identificar cuando estamos ante un problema de conducta, cuando estamos ante un problema de un trastorno por déficit de atención e hiperactividad, o bien cuando tenemos algún otro trastorno, otra patología o alguna otra circunstancia que se encuentra afectando en la vida académica, en el rendimiento académico del paciente. Porque como bien lo mencionabas, pues en la escuela es donde se empiezan a notar los puntos rojos, ¿no? Los niños que no ponen atención, los niños que no pueden mantenerse quietos en su asiento, los niños que ya están peleando a otros niños. Entonces ahí es donde tenemos que poner muchísima atención para poder hacer un diagnóstico diferencial adecuado. Esto incluye hacer test de monitoreo dependiendo del grupo de edad al que corresponda a cada uno de nuestros niños a evaluar, pero obviamente creo que tenemos que llegar hasta el punto en el que los maestros, que es los que pasan más horas junto a una criaturita, a veces más tiempo que el que un padre o una madre le brindamos a nuestros hijos en el apoyo en las tareas, porque hoy en muchas escuelas ya existen talleres de tarea, ya existen talleres deportivos, entonces el niño a veces ya llegó con la tarea elaborada, ya le dieron de comer, entonces ya el niño llega solo a cuestiones de recreación y entretenimiento, y eso cambia mucho la oportunidad que se nos brinda a nosotros como padres
de tener una evidencia de dónde está el punto pivote. Totalmente. Obviamente las áreas de las escuelas, no sé, estoy hablando de trabajo social, del área de psicología escolar, pero los maestros que tienen un foco encendido y que aprenden a identificar cuáles son los signos clínicos que puede tener uno de sus alumnos para poder referirlo, en este caso, a un neuropsicólogo y poderle hacer un test y decir, no te preocupes, este niño lo que le falta es un niño con habilidades diferentes. Exactamente. Y hay que canalizar su experiencia clínica, su experiencia académica y su habilidad física, porque a este niño le falta, trae mucha energía. Totalmente. Pero no es un niño que tenga un déficit de atención, porque su capacidad cognitiva y quizás su coeficiente intelectual es superior a lo que de algún modo ese nivel académico en el que a veces llevamos a nuestros hijos a la escuela, porque esa escuela tiene las características religiosas que le gustan a la mamá, porque esa escuela tiene la característica de que entra media hora o una hora antes y te lo cuidan como si fuera una guardería. Totalmente. Y te lo regresa a las 5 comido, bañado y con tarea hecha. O sea, Ya nada más la para escuela jugar. perfecta para que lo metas a bañar, le des de cenar y lo acuestes. A dormir. Eso puede parecer muy práctico para nosotros los padres cuando tenemos la oportunidad de brindarles un nivel académico en un espacio de formación distinta. Pero a ti como neuropsicóloga, cuando llegan a ti de repente ciertos niños en etapas, no voy a decir avanzadas, en edades en las que ya el problema se volvió algo que no permitió tratarlo de manera oportuna y que a veces ya alteró su dinámica de vida, porque ya reprobó 2 veces un año escolar, ya el niño se siente atacado en su entorno y no está dispuesto a acceder. ¿Cómo manejar ese tipo de situaciones, Vero? Fíjate que es bastante común, ¿eh? Y acabas de mencionar algo que es muy importante, el cociente intelectual. Evidentemente la inteligencia no está peleada con el TDAH, es decir, podemos tener un niño que tiene un cociente intelectual dentro de lo normal o incluso por arriba de lo normal y tiene déficit de atención e hiperactividad, ¿no? Y muchas veces en las escuelas, justamente lo que estás mencionando, los maestros los empiezan a reportar como chicos que tienen problemas para quedarse quietos y entonces ya los tachan como niños con problemas de conducta, ¿no? Son los niños problema, los niños que me distraen a los demás, los niños que realmente están generando como un factor problema dentro del aula de clases y entonces se vuelve como una etiqueta para este chico. Cuando no se hace un diagnóstico oportuno, definitivamente impacta en la autoestima del paciente y podemos pasar de primero a segundo, a tercero, a cuarto, que es justamente lo que estás mencionando, cuando ya van avanzando en esta etapa de vida y crecemos con este crecemos con esta etiqueta, porque aún no está el diagnóstico. Crecemos con esta etiqueta de que es el niño intranquilo, de que es el niño que no aprende, de que es el niño relajo, y no es cierto, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor tienen las capacidades intelectuales necesarias, pero simplemente no ha sido bien diagnosticado. Cuando llegan a nosotros estos pacientes, sí es importante a los padres explicarles en qué consiste el TDAH, explicarles que es una condición de vida, ¿no? Que no es algo que se les va a quitar con una pastillita, que no es algo que se les va a curar solamente con terapias, no es algo que se cura. Es una condición de vida que tenemos que entrenar a los padres y sobre todo al paciente para que logre manejar su conducta, que logre controlar sus impulsos y que aprenda a vivir con esto, ¿no? Entonces, sí es muy importante, principalmente el diagnóstico oportuno y cuando no es así, explicar las características del paciente y que el mismo paciente empiece con este programa de autorregulación conductual, ¿no? Y yo creo que es muy valioso señalar aquí, si me permites, que ese tipo de niños muchas veces son aislados del entorno porque nadie los soporta, porque no son niños que por su conducta a veces pareciera una actitud agresiva en algunos momentos, porque ese niño no sabe jugar, no sabe compartir. Exacto. Y empieza un fenómeno de separación y hasta los mismos maestros, los mismos padres, los hermanos, los amigos, los empiezan a segregar. Esa segregación muchas veces se va a acompañar de otros padecimientos como ansiedad, depresión y lo confundimos. Lo confunde el clínico,
lo confunde la familia y de repente ese niño empieza a saber que su condición de hiperactividad o de trastorno de déficit se empieza a convertir en otro tipo de padecimientos que se sobreponen y que pueden ir ligados, ¿cierto? Totalmente de acuerdo. Y fíjate que es algo muy constante. ¿Por qué? Porque los mismos chicos se van dando cuenta de sus limitaciones. Entonces, en el momento en que los padres o los adultos empiezan a regañarlos, empiezan a llamarles la atención de manera constante, ellos empiezan a identificar que sus conductas no son correctas, pero no saben cómo limitarse. ¿Sí? No saben cómo controlar sus conductas. Entonces, por más que el papá lo está regañando, por más que el papá le dice, ya, por favor, quédate quieto, o no sé, la nalgada, qué sé yo, las diferentes estilos de corrección que ejercen los padres, no favorecen a la conducta del niño. Entonces, el niño aprende que pues es un niño que no va a poder seguir las reglas que tienen los demás, que siguen los demás. Y entonces ahí es cuando empezamos a afectar su autoestima, empezamos a afectar, empiezan los problemas de ansiedad, en la edad adulta o adolescente puede venir incluso el problema de depresión. Entonces sí es muy importante un abordaje temprano. Leía por ahí, para preparación a este programa, de niños o adolescentes y adultos jóvenes que llegaron a una condición de intentos suicidas. También, porque no se identificó de manera oportuna y cayeron en condiciones de ansiedad y depresión por no haber identificado un padecimiento y no diferenciarlo clínicamente, y obviamente esa misma condición los lleva por falta de adaptación a su entorno y falta de educación en su entorno para vivir una condición distinta. Pero yo quiero que te quedes conmigo para que compartamos en el área de conclusiones y mesa de expertos con José Jesús. ¿Y qué te parece si me acompañas a la sección de Prevenir para Vivir? ¿Te quedas conmigo? Claro que sí. Continuamos. Torre Médica, tu programa de especialidades. Sintonizas Torre Médica. Aún tenemos más para ti. Centro del Riñón Guadalajara, a tu servicio las 24 horas del día. Atención profesional a pacientes con padecimientos renales. Además, ultrasonido, rayos X, laboratorio y hemodiálisis. Centro del Riñón Guadalajara, Plan de San Luis 1776. Recuerda, abrimos las 24 horas del día. 3823-1001. Responsable sanitario, Dr. Luis Arturo Gómez Hernández, cédula profesional UDG 6525360. Te acompañan a todos lados, siempre están contigo en las buenas y en las malas. Ellos hablan de ti y en De Volá Bolería nos encargamos de cuidarlos. De Volá, nos ponemos en tus zapatos. Mantenimiento y restauración de calzado y accesorios. De Volá, Justo Sierra y Golfo de Cortés, teléfono 3339-054899. Para ti, ¿qué significa la vida? Para nosotros, es una oportunidad de ayudarte a que logres tus metas, de reincorporarte a tus actividades diarias, de que estés con los tuyos, de que tengas salud y bienestar. Hospital Country 2000, Avenida Jorge Álvarez del Castillo, número 1542, Colonia Chapultepec Country, teléfono 3854-4500. ¿Qué tal unos taquitos para el antojo? Pero que sean de Tacos Jaime, contigo desde 1979. Tenemos tacos de pastor, bistec, chorizo, suadero y mucho más. Acompáñalos con una deliciosa quesadilla, una orden y tu agua de horchata Jamaica. Tacos Jaime, calle Navarra 3120, Colonia Santa Elena de la Cruz, teléfono 1508-8817. Tenemos servicio a domicilio con área limitada. La selección ideal de colores que necesita tu imagen. Controla tus diseños y mezcla con los tonos que necesita tu piel. Su versatilidad de opciones te permite crear tu propio estilo o combinarlos de moda sobre tus ojos, labios y mejillas. Su alta fijación hará que todo el día te veas increíble. Conquista la mezcla de colores y renueva tu imagen con Irma de Zúñiga. Rustic, pizzas a la leña. Las mejores pizzas de la Ribera de Chapala en un lugar cálido y familiar. Pizzas artesanales cocinadas con leña de mezquite. Pizzas, alitas, ensaladas, baguettes y todo tipo de bebidas refrescantes. Visítanos en Jocotepec, Jalisco, a 100 metros del malecón, por la calle Miguel Arana, número 327B. Rustic, pizzas a la leña. No te muevas, continuamos en Torre Médica. FIR Seguros presenta Prevenir para Vivir. Nos da mucho gusto que siga con nosotros en Torre Médica, su programa de especialidades en esta sección, Prevenir para Vivir.
donde de alguna manera le ayudamos compartiendo algunos consejos, algunos tips para que cuide lo más importante, su patrimonio, su tranquilidad, su familia. Para ello me da mucho gusto saludar a Rafa. ¿Cómo estás, Rafa? Muy bien, Lalo, ¿y tú cómo estás? Muy bien, bienvenido. David. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? David? ¿Todo bien? Todo bien. Ingeniero Héctor Alejandro. Lalo, muchas gracias. ¿Cómo estamos? Muy bien, gracias por la invitación. Qué bueno que están con nosotros hoy para platicar de algo que también a lo lejos pudiera sonar lógico, pudiera sonar incluso redundante. ¿Un seguro de vida para qué? ¿Hay algún objetivo que se persiga como tal? ¿Hay distintos seguros de vida? Podemos decir que sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay diferentes momentos de vida. Y lo que comentamos en alguno de los programas es acompañar a la persona en su vida. ¿Cuántos momentos de vida hay? Cuantos queramos. Por ejemplo, los chavos de hoy, conocidos como millennials, sí. ¿Cuáles son sus momentos? Mi momento es irme a París, irme a Hawái, de repente conocer todo mi país. Entonces podemos generar diferentes capitales para esos momentos. Los 15 años, podemos generar un capital, garantizar algo para los 15 años. La universidad, la formación académica. Indispensable. Hoy por hoy, el retiro. Sí. Por eso, ¿cuáles son los objetivos conforme el momento de vida que nosotros sabemos que vamos a vivir? Para los que somos papás, los hijos, para todos el retiro y, como dijimos ahora, los chavos de hoy, pues sus viajes. David, ¿desde cuándo podemos decir que ya existe esta subespecialización de seguros o estas dinámicas? ¿Es algo nuevo? ¿Ya tiene tiempo? No, mira, siempre han estado, solamente es la forma en cómo se proponen. Anteriormente siempre te decían, oye, es que los seguros son para toda la vida o los tienes que pagar toda la vida. Actualmente no, sabemos que tú puedes estar haciendo estrategias escalonadas, puedes tener planes que estés haciendo una aportación durante toda la etapa productiva que tengas, o puedes tener otros que, como decía Rafa, puedes ir cumpliendo objetivos a corto, mediano o largo plazo. Entonces tú vas a decidir y siempre va a haber algún instrumento o algún producto que se va a alinear al momento de vida que tienes y obviamente eso va a ir de la mano a la aportación o al ahorro o a la suma que tú quieras generar. Alex, mencionaba David respecto a las aportaciones. ¿Esas aportaciones pueden ser en pesos, en dólares, en euros? ¿Qué facilidades o posibilidades existen para nuestros amigos? Excelente pregunta, Lalo. Las aportaciones regularmente se hacen en moneda pesos y pueden indexarse o pueden comprometerse ya en el plan a tener una moneda determinada. Si nosotros preferimos que sea de una moneda o de otra, lo podemos incluir, distribuir o incluir en un fondo que esté indexado a dólares, a euros o a alguna otra moneda, pero con la ventaja de que podemos hacer la aportación en moneda pesos. Eso es una de las grandes ventajas. Ahora, ¿cuál es la ventaja de, aunque hayamos pagado con pesos, si comprometimos a moneda dólar, de tener el plan en el largo plazo? Pues que a la hora de que ejerzamos el plan, o bien si es un plan que se paga durante un determinado tiempo, pero queda el beneficio durante toda nuestra vida o un periodo prolongado posterior a la etapa en la que pagamos, vamos a tener la garantía, así como hicimos el esfuerzo de mantener la moneda durante el tiempo que pagamos, vamos a tener la retribución en la moneda en la que nos comprometimos. Y en este caso, si el dólar, que es una moneda dura, se va, por decir algo, a 50 pesos, pues aunque nosotros lo pagamos a 20 pesos, pues vamos a tener el beneficio de regreso a 50. Estoy exagerando, si me permiten, pero es un buen ejemplo del beneficio de hacer un esfuerzo por sustentar una moneda dura durante un periodo de pago determinado. Rafa, ¿podemos tener la tranquilidad y la certeza de que al cabo de 10, 15 o 20 años ese contrato o ese seguro se nos va a respetar? Es decir, no va a haber cosas raras, como de repente pudiera suceder. Definitivamente, eso te lo puedo comprobar, no solamente garantizar, comprobar que a lo largo de todos los años que ha tenido el sector asegurador en todo el mundo, y hablando de México, todos los contratos que se han definido por medianos o largos plazos siempre han llegado. Eso es un hecho. O sea, yo puedo tener la tranquilidad de si que hago un plan para recibir en 20 años el capital o en 30 años, se va a hacer. Nosotros en el despacho hemos tenido esa satisfacción de personas que empezaron con nosotros hace 20 años, hace muchísimo más tiempo. Hoy por hoy han estado recibiendo, cuando fue el compromiso, su capital, o quien llegó a fallecer, a los beneficiarios se les ha entregado. Eso lo hemos vivido, ya no solamente ha sido un contrato, lo hemos vivido, ya han sido promesas cumplidas.
David, ya para cerrar, porque el tiempo nos come, ¿qué aspectos son importantes considerar para contratar un seguro de esta naturaleza? Es el objetivo que lo tengas claro, el tiempo que requieres hacer tus aportaciones y sobre todo que se ajuste a tu presupuesto de vida y no sea una carga, sino que sea una buena administración de tus finanzas personales. Muy bien. Que se lo pidan a FR Seguros. Perfecto, mi estimado Alex, muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación, Lalo. Lalo. Gracias. Rafa, muchas gracias. Al contrario, Lalo, un placer. Muchas gracias a ti. David, muchas gracias. Al contrario a ti. Muchísimas gracias. Seguimos con más. Recordemos que esto es prevenir para vivir. Es Torre Médica. ¿Sabías qué? Continúa con nosotros. ¿Sabías qué? ¿Sabías que este trastorno afecta a niños y niñas? Sin embargo, es más frecuente en niños que en niñas en una proporción de una niña por cada 2 niños. Sintonizas Torre Médica. Aún tenemos más para ti. Centro del Riñón Guadalajara. A tu servicio las 24 horas del día. Atención profesional a pacientes con padecimientos renales. Además, ultrasonido, rayos X, laboratorio y hemodiálisis. Centro del Riñón Guadalajara. Plan de San Luis 1776. Recuerda, abrimos las 24 horas del día. 3823-1001. Responsable sanitario, Dr. Luis Arturo Gómez Hernández. Cédula profesional UDG 6525360. Para ti, ¿qué significa la vida? Para nosotros, es una oportunidad de ayudarte a que logres tus metas, de reincorporarte a tus actividades diarias, de que estés con los tuyos, de que tengas salud y bienestar. Hospital Country 2000, Avenida Jorge Álvarez del Castillo, número 1542, Colonia Chapultepec Country. Teléfono 3854-4500. Para esos momentos especiales en tu vida, Pastelería Cake Gallery. Un deleite a la vista, un gran sabor en tu boca. Tenemos más de 20 años acompañándote en toda ocasión. Pastelería Cake Gallery. Visítanos en Avenida Rubén Darío, número 300. O haz tu pedido a los teléfonos 3630-0313 y 3616-3048. Pastelería Cake Gallery. Un deleite a la vista, un gran sabor en tu boca. Irma de Zúñiga Makeup Art University. Permite la impartición de conocimiento como cultura de trabajo, y es aquí donde la misión de Irma de Zúñiga se hace presente, creando una escuela capaz de construir en una persona a un profesional independiente, con los conocimientos necesarios para emprender una carrera, un negocio, y con el reconocimiento oficial que avalan sus estudios a través de la Secretaría de Educación Pública. Unidad de Imagen Centro del Riñón, la mejor opción a nivel nacional en atención a pacientes con distintas enfermedades. Además, contamos con la más alta tecnología para realizar ultrasonidos Y un espacio cómodo que te hará sentir como en casa. Unidad de Imagen Centro del Riñón, Plan de San Luis 1776. Teléfono 3316-1347-61. Pon tu salud en manos expertas. ¿Cada que vas al doctor entiendes todo lo que te dice? ¿No? Entonces te invito a que sintonices Torre Médica, tu programa de especialidad, donde con un lenguaje sencillo y directo te explicamos el amplio mundo de la medicina, con invitados expertos en cada emisión. Acompaña al Dr. Riñón los domingos a las 7:30 de la noche en Canal 4 y miércoles a las 7 de la noche por Más Visión. Torre Médica, tu programa de especialidad. No te muevas, continuamos en Torre Médica. Torre Urbana. Seguimos de este lado del estudio en Torre Médica, su programa de especialidades en Torre Urbana, Doctor Riñón, donde salimos al asfalto tapateo, preguntar a la gente qué sabe respecto a los temas. Hoy en particular, uno muy interesante. Nos topamos de repente con información que la gente nos pide como este tema, y de alguna manera sépanse que este programa tiene el auspicio de alguien que envió su currículum y obviamente convierte algo que la gente había estado solicitando, pero llegó un profesional bien empapado del ámbito y salimos a preguntar a la gente qué sabe sobre el tema. Importante, y usted lo vivió, doctor, el que muchas veces se puede confundir de repente el autismo con el déficit de atención. Nos lo dijeron en la calle, ¿no? Así es. Vamos a ver qué opina la gente, ¿qué te parece? Perfecto, vamos con esto. Quédate. Amiga, cuéntame, ¿sabes qué es el déficit de atención? ¿Has oído hablar sobre el déficit de atención? Sí. ¿Qué has oído hablar? ¿A qué te suena? Tiene que ver con niños, con niños. Es Sí. la siguiente pregunta. ¿En Sí. qué edad es donde...? Es prácticamente en niños, en menores. Ajá. Amigo, ¿sabes qué es el déficit de atención? Claro. ¿Sabes en qué edades es más propenso que se dé? En la niñez, ¿no? Okay.
Mi estimado, cuéntame, ¿qué sabes respecto al déficit de atención? Mira, yo lo viví con mi esposa por mi hijo. Mi hijo estuvo medicado muchos años. Gracias a Dios ahorita ya no dependemos de ningún medicamento con él. Entonces, estamos conscientes de que en los niños es donde más se puede presentar. Exactamente, es en los niños, porque en los adultos me platicaban que hay muchos cambios y muchas diferencias. ¿Cuántos años fueron los que se vivieron con tu hijo? 5 o 6 años, más o menos. Torre Urbana. Realmente sorprendido, Milagro. La verdad me agradó esta experiencia que vivimos en equipo y que además escuchar que la gente después de la entrevista se tome el tiempo de compartirnos sus vivencias, gente que viene de otro país y que de alguna manera permite que le abordemos la temática, las preguntas que de alguna manera les dirigimos y hacen un replanteamiento y me pareció la verdad muy agradable, ¿no? Saludos hasta Venezuela. Así es, la gente que nos hizo favor de permitir llegar a ellos e iniciar una entrevista y que al final nos intercambiaron sus opiniones. Platicar la experiencia de que tienen una conocida que tiene un hijo que vivió la experiencia y que también hacen el señalamiento de que sí están conscientes de que hay un sobrediagnóstico, ¿no? Ahí una vez más recalcamos la importancia de que usted sea parte de espacios como este, Torre Médica, donde los expertos nos ayudan a identificar para desde luego en la medida de lo posible prevenir. Y desglosarles para saber diferenciar, porque ciertos padecimientos a veces tenemos niños sobremedicados y no bien estudiados. Es importante desarrollar programas como estos para que la gente tengamos una cultura de prevención y de diagnóstico y saber que existen profesionales por cada área. Efectivamente, y recordarle que los martes y los jueves de 7 a 8 en HK, en el 960M, tiene una cita en Torre Urbana. Está apareciendo el WhatsApp a través del cintillo. Efectivamente, ¿le parece si nos vamos a la mesa de conclusiones? Vamos. Seguimos con más. Mesa de Expertos es presentada por Hospital Country 2000. Gracias por continuar con nosotros en Torre Médica. A los dos, muchas gracias por quedarse para platicar y cerrar aquí las conclusiones sobre un tema que me resulta muy interesante porque creo que algunos en nuestra infancia pudimos haber sido diagnosticados o mal diagnosticados con trastorno de déficit de atención e hiperactividad, que es un padecimiento que si bien desde el punto de vista salud se contempla como uno de los padecimientos sin llegar a ser una enfermedad como tal, pero algo que puede hacer que nuestros niños no tengan una infancia y un desarrollo neurológico normal. Decías, José, en la parte de la entrevista que el buen funcionamiento del cerebro permite que el niño tenga un desarrollo cognitivo y de formación adecuado. Así. ¿Qué tipo de terapia farmacológica es la que puede llevar un niño, sin señalar grupos específicos, claro, pero cuáles son los grupos que frecuentemente se emplean y claro, qué cambios le pueden generar a un paciente que no está bien tratado? Bueno, los grupos principales que se utilizan en el TDAH son dos básicamente. Uno son los estimulantes del sistema nervioso y los que no son estimulantes del sistema nervioso. Estos medicamentos actúan para evitar que el neurotransmisor, el mensajero que lleva la información de la función ejecutiva que ya revisamos, lo pueda realizar adecuadamente. Se ha demostrado que en los niños que padecen TDAH, estos neurotransmisores se encuentran en bajas concentraciones en el cerebro. Es por eso que este medicamento, en base a la biología del trastorno, ha funcionado y ha dado muy buenos resultados impactantes. Inclusive, el tratamiento de elección actualmente es la terapia combinada, es decir, el medicamento, el estimulante, que es el de primera elección. En este caso estaríamos hablando de metilfenidato, más la terapia cognitivo-conductual, que aquí mi compañera es la encargada de realizarla, ¿verdad? Dentro de su especialidad. La terapia conductiva-conductual, leía pues la importancia que tiene de darla de manera individual e integrar, en este caso, a la familia, porque la terapia familiar puede ser la punta del iceberg para saber si este entorno patológico no está ligado a la captación de la atención por parte del niño por la falta de atención de los padres. Totalmente. Tenemos que tomar en cuenta que todos los niños son diferentes. Entonces, podemos tener muchos TDAH
pero cada uno de ellos va a ser diferente entre sí. Entonces, por eso es muy importante la atención individualizada, trabajar con un paciente de manera individual para poder abordarlo de manera correcta y a la par estar trabajando con la familia para enseñarles estrategias conductuales que ellos mismos deben de llevar a cabo en casa. Entonces, ellos se convierten como una especie de coterapeutas. Son los terapeutas en casa que están ayudando para que el niño pueda tener una mejor conducta en todas las áreas. O sea que padres, hermanos, abuelos, así es, pueden ser un grupo de personas que nos pueden ayudar y contribuir en un momento dado para que el niño, desde medicarse apropiadamente, acompañarle en sus labores, porque hablábamos que la desintegración de parte de sus niños, por ser niños no adaptados al entorno en el que se desenvuelven, y que obviamente los tratamos como el niño con un problema de autismo, que a veces se confunden y los tratan a esos niños como si fueran especies raras y que no lo son. Simplemente es apoyarlos para que puedan vivir en un entorno social apropiado y que sean tan iguales a cualquier otro niño y que no los segreguemos, porque probablemente una vez que este niño encuentre ese punto específico en el que se dé cuenta que es aprender a vivir y que sus actitudes impulsivas las aprenda a controlar, saber que en esa parte de la tolerancia, de parte de familiares, terapeutas, médicos, entender que el niño está entrando en una etapa de desenvolvimiento y de adaptación a un entorno. Si no orientamos a la familia lo va a seguir rechazando. Totalmente. No lo llevo porque no se está quieto. No vas a ir a una fiesta porque no te sabes estar en tu lugar. Pero ¿cómo si no lo apoyo? ¿Cómo voy a lograr que ese niño se sepa comportar y mesurar? Por eso hablaba hace un momento con José sobre el hecho de que esos niños de repente están sobremedicados y los traemos. Sí, así es. Sí. ¿Qué pasó? Nada, es un niño que lo tengo medicado y lo tengo farmacológicamente sobremedicado y dices, ya es mucho más tranquilo. Claro. ¿Qué tiene el niño? Le dan para que se controle y luego de repente los papás empiezan a empoderar el medicamento y si media tableta no era suficiente para que esté tranquilo, le doy otra media tableta. Esa parte de la autoprescripción en pacientes en medicamentos no controlados, hablo. Así es. Ocurre que el mismo padre de familia, por consentimiento propio, le da al niño sin haber consultado con el neurólogo pediatra, con el neuropsiquiatra de niños, para poder saber. Digo, sé que el neuropsicólogo puede dar algunas sugerencias bajo el respaldo del neurólogo pediatra, pero la persona indicada para poder decirle, mira José, aquí tengo un paciente de estas características clínicas, creo que vale la pena contemplar alguna terapia farmacológica previa evaluación tuya, esto es lo que yo encontré, dame tu punto de vista y debemos de descartar un trastorno convulsivo, un problema de hipoacusia, porque un niño que no es evaluado desde el punto de vista neurológico o auditivo y no lo llevamos a un estudio de potenciales evocados, por ejemplo, sensitivos, de audición, que nos mide la condición de funcionalidad de otros órganos, que el niño probablemente tenga un problema de hipoacusia y el niño no se adapta y no se integra porque su problema de audición no le permite saber qué hay en su entorno. Y nosotros, los médicos, no interrogamos a los papás para saber qué está pasando y resulta que la mamá en su etapa perinatal tuvo una condición de infección viral. Claro, ¿sí? súper importante. Asociada y que la madre vivió una condición de varicela o sarampión durante su embarazo y ese niño nace con una sordera congénita. Todo eso hay que descartar. Y por eso es que el especialista tiene que tener un background de información, es decir, todo un check-up. Sí, no. Mamá, ves a la mamá y dices, ¿tiene factores de riesgo? Sí. ¿Cómo fue el embarazo? ¿Cuántos hijos tiene? ¿Cómo fue el primero? ¿Cómo fue el segundo? ¿Cómo fue el tercer embarazo? Para poder definir bien a bien
qué condiciones pudieron haber llevado o desencadenado, y que a lo mejor alguien está medicando y decir, bueno, vamos a escuchar una segunda opinión. Claro. ¿Por qué? Porque las segundas opiniones, en los casos en los que los niños no son bien estudiados, resulta que el niño tiene una tumoración frontal. Imagínate, hay tumores que crecen lentamente, entonces nada más dan síntomas de disfunción ejecutiva. Ahí se empiezan a ver los cambios de conducta, ¿no? Ya cuando se detectan es porque ya el tumor es muy grande y ya es catastrófico, pero si se detectara a tiempo al principio, si el médico tiene la facultad para hacer ese diagnóstico diferencial, que sea un médico certificado, que sea un médico que está capacitado en toda esta problemática, el resultado es diferente para el niño. Te decía hace un momento, los padecimientos de crisis convulsivas o crisis de ausencia, en la que los niños no los vigilamos y hay cosas que a veces no son perceptivas al ojo humano, pero si tú sometes a un niño a un monitoreo donde encuentras alteraciones en las ondas que te dicen que esa falta de comportamiento apropiado está ligado a un trastorno comicial o convulsivo, otra vez la diferenciación y no exenta que pueda tener un trastorno convulsivo y que además tenga una... Eso se llama comorbilidad. Y que además tiene una condicionante de un trastorno conductual, de déficit de atención, que nosotros, los médicos, no sabemos a veces encaminar al paciente, referirlo con la persona indicada. Es que de rigor todos van con el neurólogo pediatra, pero a ver, ¿ya le hicieron una evaluación psicológica? Claro. Sí, y lo principal es esto, ¿no? Lo principal es tener el equipo multidisciplinario, el equipo completo para poder trabajar con el paciente. Muchas de las ocasiones, como bien mencionas, únicamente se medica al menor, pero no se trabaja bajo una terapia adecuada. Entonces, cuando solamente recibe una parte del tratamiento, pues entonces no vamos a ver los resultados conductuales necesarios. Sí va a disminuir su proceso de inatención, en este caso, va a mejorar el proceso atencional, pero las conductas van a seguir existiendo, las malas conductas van a seguir existiendo. Entonces, por eso sí es muy importante que el trabajo sea en conjunto, que trabajemos en equipo y que los profesionales también conozcan lo que es la neuropsicología, ¿no? Porque también existe esta limitante. ¿Quiénes conocen la neuropsicología para poder derivar a neuropsicología a los pacientes correspondientes al área, ¿no? Y que sepamos que el cerebro se fortalece, se prepara mediante la estimulación. Por eso te decía hace un momento, José, hacer un gimnasio cerebral es para fortalecer la capacidad de retención, la capacidad de memoria. Ya recurrimos a todo, está en la memoria de un teléfono, ya no memorizamos números, direcciones, ya mandamos las ubicaciones a través de internet de manera sostenida, o sea, ¿dónde estoy? Y mando la ubicación de mi punto específico. Antes por lo menos jugábamos a las coordenadas de cómo llego a la casa, ¿sí? Volteábamos a ver si la casa era azul, ni siquiera, ahora hasta por las redes sociales y por Google Maps podemos decir qué fachada era la que estaba la casa de un costado y el color del carro. Ni las placas de nuestros vehículos nos las queremos aprender. Le tomamos una foto para no retener nada en nuestra memoria. El cerebro tiene que ser fortalecido, un gimnasio constante. Y a todos los que tengan o tengamos un hijo que sospechemos de un comportamiento diferente, debemos acudir con un profesional del área de la neurología y la neuropsicología y la neuropediatría o la neuropsiquiatría, que el trastorno de déficit de atención puede ser abordado por un neuropsiquiatra, un neuropediatra, un neuropsicólogo, abordar de inicio y acudir en tu centro educativo para saber qué comportamiento puede tener tu hijo. A los dos les quiero dar las gracias y a ustedes por seguirnos semana a semana a través de tu programa Torre Médica, un programa de especialidades, y que por favor a través de las redes sociales nos acompañen y nos manden sus dudas, así como lo hizo José Jesús, de mandar su currículum como profesional de la salud y hablar de un tema tan importante como es el trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Nos vemos la próxima semana. Acompáñenos. Torre Médica, un programa de especialidades. Centro del Riñón Guadalajara, Hospital Country 2000 y FIR Seguros presentaron